Muchos de los versículos más conocidos de la Biblia se repiten constantemente, pero pocas veces se citan en el contexto correcto. Los vemos en publicaciones motivacionales, en redes sociales, incluso en sermones. Sin embargo, el sentido que la gente les da suele ser muy distinto del que realmente tuvieron. Hoy vamos a analizar algunos de esos versículos tan famosos, entender qué quisieron decir en verdad y descubrir cómo aplicarlos de manera correcta. Y antes de empezar, deja en los comentarios cuál es el versículo que más has escuchado mal interpretado. A primera vista, parece que Jesús prohíbe juzgar en cualquier circunstancia. Muchos lo entienden como una orden para no opinar, no corregir o no confrontar a nadie. Pero en realidad, ese versículo ha sido sacado de contexto. Jesús no está condenando el discernimiento ni la corrección fraterna, sino el juicio hipócrita. Lo deja claro pocos versículos después, cuando dice: «Quita primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano». Mateo 7:5. Es decir, el problema no es juzgar, sino hacerlo con arrogancia, sin reconocer los propios errores. El mismo Jesús refuerza esta idea en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por tanto, no está prohibiendo el juicio, sino el juicio injusto y superficial. El juicio bíblico no nace del desprecio, sino del amor. No busca condenar, sino restaurar. Juzgar correctamente es mirar con humildad, con honestidad y con el deseo sincero de ayudar al otro a levantarse. El verdadero juicio según Jesús no se basa en sentirse superior, sino en actuar con justicia, compasión y verdad. Juzgar con justo juicio es tender la mano, no señalar con el dedo. Este es, sin duda, uno de los versículos más citados del Nuevo Testamento. Aparece en camisetas deportivas, en discursos de superación, en biografías y publicaciones que celebran logros. Pero el contexto en el que Pablo lo escribió era completamente distinto. Él no estaba celebrando un triunfo, estaba preso, en condiciones duras y con un futuro incierto. Justo antes dice: «He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia». Filipenses 4:11. Por tanto, cuando declara «todo lo puedo en Cristo que me fortalece», no habla de vencer siempre, sino de resistir siempre. La fortaleza de la que habla no es física ni emocional, sino espiritual. Es la capacidad de permanecer firme, incluso cuando todo se desmorona. No es un versículo de victoria fácil, sino de perseverancia profunda. El verdadero milagro no es ganar todos los trofeos, sino mantener la fe cuando los trofeos desaparecen. Pablo nos enseña que el contentamiento no depende del éxito ni de la abundancia, sino de Cristo. Él es suficiente en la libertad y en la prisión, en la alegría y en el dolor. Esa es la verdadera fuerza del creyente. Poder mantenerse en pie, no porque todo va bien, sino porque Cristo le sostiene en todo. Este pasaje se suele citar para justificar que cualquier reunión pequeña ya es iglesia, pero Jesús hablaba de algo mucho más profundo. En el contexto de Mateo 18, él se refiere al proceso de corrección y reconciliación dentro de la comunidad de creyentes. Primero dice que si un hermano peca, hay que hablar con él a solas. Si no escucha, llevar 1 o 2 testigos, y si aún así no se arrepiente, presentarlo ante la iglesia. No es un texto sobre reuniones informales, sino sobre restauración espiritual. Cuando Jesús dice: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos», está asegurando su presencia y autoridad cuando la Iglesia actúa con justicia, unidad y amor para corregir el pecado. Es una promesa de acompañamiento divino en momentos difíciles, no una fórmula para encuentros casuales. Jesús promete estar presente
cuando su pueblo busca la verdad, la reconciliación y la pureza. Así, incluso en los momentos más incómodos, cuando hay confrontación o disciplina, Él permanece en medio, sosteniendo con gracia y verdad a su iglesia. Este versículo es uno de los más citados en celebraciones, graduaciones y mensajes de ánimo. Pero originalmente fue una carta escrita por Jeremías a los exiliados en Babilonia, un pueblo que había perdido su tierra y su libertad. Dios, por medio del profeta, les dice que pasará un largo tiempo antes de que vean la restauración. 70 años completos. Jeremías 29:10. Por tanto, la promesa no era de éxito inmediato, sino de esperanza a largo plazo. Dios les recordaba que, aunque estaban lejos de casa, no estaban lejos de su propósito. Les invitaba a confiar en que Él seguía guiando la historia, incluso cuando el dolor y la espera parecían interminables. El mensaje no era «todo irá bien pronto», sino «mi fidelidad no falla, incluso en medio del exilio». Jeremías 29. 11 no ofrece un atajo a las bendiciones, sino una promesa de compañía durante el proceso. La prosperidad de la que habla no es ausencia de pruebas, sino la certeza de que los planes de Dios siempre terminan en esperanza. Aun cuando no vemos el final, su propósito sigue intacto. Este versículo se cita con frecuencia como si fuera una advertencia contra quienes critican a los líderes espirituales, pero su verdadero contexto es histórico. El Salmo 105 recuerda cómo Dios protegió a Abraham, Isaac y Jacob mientras viajaban por tierras extranjeras. No se refiere a pastores modernos ni a figuras religiosas actuales, sino a los patriarcas. Ser ungido en la Biblia no significa ser intocable, sino estar apartado para un propósito. Y esa unción implica responsabilidad, no privilegio. El mismo David, ungido como rey, fue corregido sin piedad por el profeta Natán cuando cayó en pecado. La verdadera autoridad espiritual no está exenta de rendición de cuentas. Cuando alguien utiliza este texto para intimidar o silenciar críticas, está sustituyendo el liderazgo por control. El poder en el reino de Dios no se mide por la inmunidad ante la corrección, sino por la capacidad de servir con humildad. El auténtico ungido no teme la verdad, la abraza, porque la grandeza en el reino no consiste en ser intocable, sino en vivir con el corazón dispuesto a la corrección y al arrepentimiento. Esta frase, aunque popular, no aparece en la Biblia tal cual. Se suele repetir en momentos de dolor como si fuera una promesa de que todo será soportable. Pero Pablo no hablaba del sufrimiento, sino de la tentación. En su carta a los Corintios escribe: «Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que junto con la tentación proveerá la salida». 1 Corintios 10:13. El sentido del texto es que ante el pecado, Dios siempre ofrece una salida. Pero eso no significa que la vida no pueda abrumarnos. De hecho, el propio Pablo confesó sentirse abrumado más allá de sus fuerzas. Segunda a los Corintios 1:8. La promesa de Dios no es que nunca sufriremos más de lo que soportamos, sino que nunca estaremos solos en ese sufrimiento. Él no garantiza que seamos fuertes por nosotros mismos, sino que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, la esperanza del creyente no está en su capacidad de resistirlo todo, sino en la fidelidad de un Dios que siempre provee una salida y una presencia constante. Él no siempre quita el peso, pero siempre camina con nosotros, bajo él. Otra cita famosa, pero mal citada. La Biblia no dice que el dinero sea la raíz de todo mal, sino el amor al dinero. Y esa diferencia lo cambia todo. El dinero en sí mismo no es malo, es una herramienta. El problema aparece cuando el corazón lo convierte en un Dios. Pablo lo deja claro.
Nada trajimos a este mundo, y nada podremos llevarnos. 1 Timoteo 6:7. El dinero es temporal, útil para sostener, compartir y servir, pero peligroso cuando se vuelve amo. El amor al dinero alimenta la codicia, destruye la generosidad y puede incluso apartar del camino de la fe. El llamado bíblico no es a vivir sin recursos, sino a vivir sin que los recursos nos posean. Tener riqueza no es pecado. Ser esclavo de ella, sí. Cristo nos enseña a usar el dinero como siervo, no como señor. La verdadera prosperidad no se mide por el saldo, sino por la libertad interior de quien usa lo que tiene para honrar a Dios. Porque al final no es cuánto poseemos, sino cuánto hemos aprendido a dar. A simple vista, parece una promesa abierta. Basta con pedir para recibir. Pero Jesús no habla de deseos, sino de relación. En Lucas 11:5-13, cuenta la parábola del amigo que llama a medianoche y no se rinde hasta ser atendido. El punto no es que Dios conceda cualquier cosa, sino que la oración perseverante revela confianza en su carácter. Santiago 4:3 completa la enseñanza. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres. La oración no es una lista de peticiones egoístas, sino un ejercicio de alineación con la voluntad del Padre. A veces Dios responde con un sí, otras con un no, y muchas veces con un todavía no. Pero en cada respuesta está su sabiduría y su amor. El propósito de orar no es conquistar cosas, sino conocer mejor a aquel a quien oramos. La oración auténtica transforma primero al que pide antes que a lo pedido. Y ese es el mayor milagro. Aprender a confiar en que Dios sabe lo que necesitamos y que su presencia basta, incluso cuando la respuesta no llega de la forma esperada. El patrón es claro. Cuando sacamos los versículos de su contexto, la Biblia se convierte en un libro de frases sueltas, en un catálogo de eslóganes espirituales. Pero cuando los leemos dentro de su historia, descubrimos algo mucho mayor. Cada texto, cada promesa, cada corrección apunta a una sola verdad: Jesús. Él es la clave que da sentido a cada palabra, el centro que conecta todas las promesas con la redención. Así que la próxima vez que escuches un versículo repetido una y otra vez, detente y pregúntate, ¿cuál es su contexto? Porque solo entonces descubrirás el poder real de la palabra. No como un conjunto de frases inspiradoras, sino como la verdad viva que transforma corazones y revela el carácter de Dios. Esa es la diferencia entre usar la Biblia y vivirla.